Estamos de vuelta a 7:35, hacemos pauta final y los miércoles nos conectamos con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, en su columna semanal. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, perfecto. Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien por allá? Qué bueno. Todo bien, sí. Qué bueno. La qué primavera bueno. ya está emergiendo. Qué rico, buena temporada esa, me gusta. Oye, Sí, Cristóbal... no para los alérgicos, pero bueno. Acá se está acercando el invierno. Oye, Cristóbal, hoy día tuvimos encuesta CEP, lo comentamos con la Ceci en los números principales que muestra esta encuesta, los que tienen que ver con la visión de los chilenos sobre prioridades políticas, sobre la carrera presidencial también, pero bueno, echar un vistazo un poco más profundo sobre otras preguntas que dan más contexto de transformaciones, quizás de más largo plazo también de los chilenos. ¿Qué viste interesante ahí en esas otras preguntas que hace la encuesta CEP y que permiten ver también evolución en el tiempo? ¿Sí? Eso es lo interesante. Sí, es un buen punto, Sebastián, porque para eso sirve la encuesta CEP. La encuesta CEP no es para mirar lo que pasa semana a semana, Claro, como la Academ, ¿cierto? U otras. Por lo tanto, la gente que hoy día está analizando la encuesta CEP en torno a la elección presidencial, creo que se está equivocando en el foco, sobre todo porque es una encuesta que terminó su trabajo de campo hace prácticamente un mes, cuando recién se había inscrito, se acabó el trabajo de campo cuando Paulina O'Donnell se inscribió. O sea, ha pasado mucha agua abajo ese puente. Totalmente. Entonces, por lo tanto, decir no, que va primero Matei y segundo Kast y mucho más, bueno, no tiene mucho sentido mirar esa lámina, lo que no obviamente... no estoy echando abajo la CEP, estoy diciendo que esa es la lámina menos importante de hoy. Pero marca una tendencia, que se repite además en toda la encuesta. Sí, por supuesto, pero acuérdate que también la tendencia va para otro lado en este minuto, pues, va subiendo, o sea, hay otras cosas que están pasando entre medio que esa encuesta no ha capturado, porque la primaria se viene ahora y los desarrollos que se producen semana a semana en política, una semana es un siglo, ¿cierto? Son importantes de medir. Y el problema es que esta, justamente por su rigor metodológico, esa es la paradoja, como tiene un rigor metodológico mayor que las otras, ¿cierto? Hizo un trabajo de campo que queda un poco desfasado de la contingencia. Eso es mi único punto. Por supuesto que hay que tomar en serio esos datos, pero hay que tomarlos en serio, como decía Sebastián, en un contexto que mide tendencias de largo plazo. Por lo tanto, no me voy a referir a la lámina presidencial porque, insisto, es la menos interesante, es la que menos captura lo que nos interesa hoy. Las otras láminas que me parecían interesantes, partamos por, no sé si esta puede ser una nota pesimista, dependiendo del punto de vista, pero a mí me... Dependiendo de qué partidario nos están escuchando. Sí, bueno, te iba a decir el aprecio a la democracia, así que me imagino que lo único que la pueden estar celebrando son los... Ya viste, ya no empecemos con esas cosas, vamos. Sí, no, porque a esta altura uno ya no sabe. Trabaja. Sí, acuérdate que de lado y lado sí, tienen sus autoritarismos favoritos, ¿cierto? Pero es interesante que yo nunca había visto que bajara del 50% el porcentaje de chilenos que dijera que la democracia no es el sistema político, digamos, preferible a todo evento. Tremendo. Es decir, estamos por un lado siguiendo una tendencia global, es decir, esto no pasa solo en Chile, primera cosa, para que no nos miremos el ombligo. Chile es parte de un zeitgeist, como se dice, ¿cierto? De un momento global donde generalmente la gente joven cree que en la medida de que otros regímenes políticos produzcan mejores rendimientos, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana o en materia de economía, ¿cierto? Podría el pasto ser más verde en esos regímenes, aunque fuesen autoritarios. Aunque no haya que, digamos, tener los derechos políticos que usualmente uno lo vincula con la democracia. Y eso es súper interesante porque no recuerdo haber visto que estuviera tan bajo ese porcentaje. Es bien preocupante, y por el contraste también la gente que cree, y a mí me gusta el enunciado de la encuesta CEP, a la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. No, es bien increíble, aunque sea un fenómeno global, digamos, el aterrizaje local, sí, claro, te genera, porque uno entiende que eso tiene una derivada, Cristóbal, yo me imagino, desde el punto de vista de tus preferencias electorales, ¿no? ¿Se refleja de alguna forma después ahí o estoy equivocado? Es una buena pregunta, no sé, porque es más generacional. O sea, a ver, es cierto
que el fenómeno que se nos viene usualmente a la cabeza es Bukele, ¿cierto? Que Sí. ha relajado ciertas normas democráticas, pero por un fin que la gente percibe más valioso, ¿cierto? Que la ritualidad democrática, que es poder salir a la calle tranquilo. Tal cual. Si ese es el caso, por supuesto que el fenómeno Bukele apela más a un temperamento, podríamos decir, de derecha, pero yo a esta altura no sé si es solamente circunscrito a ese mundo. Pero yo creo que tiene que ver más con un fenómeno generacional en el sentido de que las personas que vivieron periodos autoritarios, no solo en Chile, sino que en el mundo, ya se están poniendo viejas, ¿cierto? Y Claro. las nuevas generaciones no tienen el No han contraste. vivido aquello. Exacto. Entonces, por lo tanto, se da por sentado la democracia y todas las libertades y derechos que usualmente vienen con ella. O sea, mira la gracia de las juventudes comunistas. El otro día en la marcha del 1 de mayo. Y, bueno, sí, olvidándose que a ellos, ¿cierto? Olvidándose de todo lo que ellos sufrieron. O sea, todo lo que ese partido sufrió en plena dictadura, con vejámenes atroces. Y yo creo que tiene que ver también con algo que Ignacio Briones ha dicho últimamente, esta necesidad de que la democracia para legitimarse necesita delivery, necesita no solamente subrayar sus virtudes procedimentales y la igualdad política que encarna, sino que sea capaz también de producir buenos resultados. Y como muchas veces la vemos trabada, compleja, peleada, floja a veces, corrupta, a veces uno dice, bueno, si es que alguien de una tecnocracia ilustrada, ¿cierto? Un déspota benigno es capaz de hacer la misma pega sin preguntarme, bueno, que así sea, ¿cierto? Bueno, pero esa es una primera lámina que me llama la atención. La segunda, y aquí para contextualizar por qué van primero los que van primero, Sebastián, a propósito de tu... yo creo que la mesa está servida para la derecha. Y la mesa está servida, y te voy a nombrar 2 o 3 puntos así muy... ¿cómo se llama? Específicos, pero que si tú los conectas, estas coordenadas, la película yo creo que queda clara. A ver. Partamos por la primera, la más básica. ¿Qué es lo que está en el top de la agenda? Orden público y crecimiento económico. Sí. Ahora, estos 2 temas están en el top de la agenda desde que comenzó el gobierno de Boric, ha sido como el colmo de este gobierno, ¿cierto? Cuya generación estrella hizo carrera hablando de lenguaje inclusivo y derechos sociales y ahora tiene que gobernar en un país donde a la gente le importa el crecimiento económico y la seguridad ciudadana, pero bueno, esos siguen siendo uno de los temas más importantes. Claro. Cristóbal, ¿qué tanto pesó en la práctica, en este cambio, no sé, como el péndulo, ¿no? Lo que pasó durante el estallido? ¿Hubo trauma para los no vociferantes en la práctica que veían cómo ardían las estaciones de metro, que estuvieron 1 año y medio sin poder tomar el metro en ciertas estaciones, los saqueos que quedaron como fórmula permanente? O sea, hoy día, ¿cómo se llaman? Turbazos. Que entra un grupo de gente a una casa y asaltan lo que sea, rompen la... ¿Se entiende, no? Como que ahí... Sí. Y, claro, y la gente que cumple las reglas, ¿cierto? En el fondo, el que yo no llora no va, porque la gente que cumple las reglas no le toca, ¿cierto? Yo creo que hay mucho de eso. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer, Cecilia, es como dice Juan Pablo Luna, sociología de salón, ¿cierto? Descafeinada. No tengo los números hoy día para ver por qué se derechizó Chile, pero hay hipótesis que me parecen plausibles. Una de ellas es una reacción al estallido. Y no solo una reacción de aquellos que se callaron porque tuvieron que morderse la lengua para que no lo funaran, pero en verdad estaban enrabiados y se notaba en los chats privados que estaban enrabiados con lo que estaba pasando, sino además algunos que también le pusieron ficha al estallido y son los desencantados, los desilusionados, porque el estallido de alguna manera te dijo, el encapuchado te decía, aguárdame que rompa este kiosco porque hay que retroceder un paso, porque solo rompiendo este kiosco y retrocediendo un paso vamos a avanzar 2. Estoy poniendo en términos figurados. Y no pasó. O sea, hay que hacer que duela para que el sistema reaccione y solo si duele va a reaccionar y vamos a avanzar 2 a la tierra prometida. Vino la pandemia, retrocedimos 1, después vino la pandemia, retrocedimos otro y finalmente nos quedamos atrás y eso yo creo que también afecta. Es parte del escenario. Hay otra tendencia que me parece súper importante, no sé hasta qué punto esté relacionada con lo que dices tú a propósito del turbazo o no, Ceci, pero yo veo una tendencia más que conservadora, libertaria. ¿En qué sentido? La típica pregunta que hace la CEP, y es una buena pregunta, ¿cuál crees tú que es la clave del éxito? Lo voy a simplificar. Antes mucha gente decía, bueno,
tiene que ver, la mayoría de la gente siempre en Chile dice mérito y esfuerzo personal. Sí. Pero también hay una parte importante que dice, no, oportunidades, ¿cierto? Es importante que el chancho esté bien pelado, que haya cierta igualdad. Sí. Hoy día, la diferencia estadísticamente significativa respecto a mediciones anteriores es la gente que dice que la clave del éxito es tu esfuerzo personal. Y por lo tanto, hay una especie de desincentivo a las políticas igualitarias y redistributivas. Claro. Entonces, si yo fuese candidato de derecha, estaría más preocupado de, eliminar impuestos que de crearlos para generar una sociedad más igualitaria. Sí. Ese sería el mensaje. De terminar con las contribuciones, que ya salió. Claro. Por ejemplo, fortalecer Bueno, el mérito y otras ideas similares. Contribuciones que pagan, Exacto. que no pagan, Y que el 80% de la población no paga, por cierto. Correcto. Hay otra pregunta que me parece interesante, que es ¿por qué crees que los pobres son pobres? También la estoy refraseando, no es así. Y ustedes se han dado cuenta que muchas veces hay gente que dice, no, el pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? Claro. Bueno, generalmente mucha gente dice, no, la verdad no es así, las oportunidades, ¿cierto? La estructura, la falta de educación. Bueno, hoy día me llamó la atención, no sé si estoy en lo correcto o no, pero si le echo de nuevo un vistazo a la lámina, nunca había visto que tanta gente dijera, no, estos tipos es culpa de su alcoholismo y de su vicio. O sea, hay mucha gente hoy día que está siendo más severo respecto de aquellos que no, mejoran su condición, su calidad de vida, que tiene que más que ver con responsabilidad de ellos, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con esta tendencia libertaria. Creo también que hay otro indicio para decir, Ceci y Sebastián, que la mesa está servida para la derecha, es que los chilenos confiesan que hay mayor tensión entre los inmigrantes y los nacionales. Claro, niveles de tensión altos, sí. ¿Y quiénes son los grupos que generalmente reditúan, ¿cierto? Cuando se produce una tensión de ese tipo, es decir, cuando se genera una fuerza más nacionalista o xenófoba también, que puede tener expresiones de ese tipo, o sencillamente no quieren más flujo migratorio, las derechas. Claro. ¿Cierto? No, esto lo digo descriptivamente. Cristóbal, y en base a eso, a esas señales que tú identificas, que están súper interesantes, ¿qué tipo de campaña se viene entonces? ¿Cómo se pueden perfilar los debates que van a ser los ejes de discusión de las propuestas ya de cada uno de los candidatos? No sé, yo creo que la zanja va a quedar chica. Claro, uno empieza a pensar en que se empieza a doblar la apuesta y hay que mostrarse cada vez más rudo, más duro contra el crimen organizado. Bueno, Matei contra creo que los hace poco dijo algo. Matei creo que algo dijo. A mí me llaman estos estudiantes de periodismo a preguntarme cosas. Yo no estaba enterado, pero Matei parece que dijo algo respecto de que los inmigrantes recibían ciertos beneficios y parece que no era así. Exacto. No sé, yo creo que el que menos va a proponer va a ser como en la película Los Simpsons Springfield, cuando ponen así como una cúpula impenetrable para que no entre nadie, algo así. Y es interesante porque disminuye en cambio la percepción de los chilenos respecto a la tensión de género, que es como la que había en el periodo progresista, ¿cierto? La mujer enojada con los hombres, ¿cierto? Ahora como que la gente siente que esa tensión ya pasó. Lo comentábamos con Seba, también baja la tensión entre ricos y pobres. Claro. No es tan alta como... Exacto. O sea, ni siquiera la tensión ricos y pobres es tan alta. Que es una tensión que usualmente le favorece a las izquierdas. Exactamente. Porque los ricos son pocos y los pobres son muchos. Y una última coordenada, ya por si fuera poco, la guinda de la torta. A ver. Son pocas las veces, Sebastián, tú cachai que a esta altura la mayoría de la gente se define como independiente, ni de aquí ni de allá, pero hay cierto porcentaje de chilenos que se identifica con izquierda y cierto porcentaje de chilenos que se identifica con derecha. Casi siempre, en los últimos 30 años, los que se identifican con la izquierda han estado un poquito más arriba, salvo en dos ocasiones, cuando ganó Piñera 1 y cuando ganó Piñera 2. Es decir, los dos momentos en los cuales democráticamente ganó la derecha, justo la CEP que se hizo después, mostró que la gente que se identificaba con la derecha era un poquito más que la gente que se identificaba con la izquierda. Sí, bueno. Y hoy día es el tercer momento. Es decir, se está anticipando, por así decirlo, el gobierno de derecha, en el sentido de que nuevamente más gente dice identificarse con esas coordenadas, por difusas que sean, ¿cierto?, doctrinariamente, que con la izquierda. Así que, sumando y restando todos estos antecedentes que te acabo de decir, yo diría que
Por eso te decía, la lámina menos interesante es la presidencial. Me parece que esta configuración de tendencias más de largo plazo son las que hay que mirar con atención. Oye, Cristóbal, y para sumar otro antecedente, a mí me llamaba la atención también cómo en la percepción negativa de las figuras políticas, Johannes Kaiser y José Antonio Kast no están dentro de los que tienen peor percepción negativa. Están en un 43% de percepción negativa para ellos dos. Gabriel Boric, 50%. Camila Vallejo, un 55%. Y me llamó mucho la atención que Carolina Toá tiene hay una percepción negativa sobre Carolina Toá que llega al 46%. O sea, incluso por sobre Kaiser y Kast. De hecho, la misma CEP destaca que dentro de las variaciones significativas desde el punto de vista estadístico, en el caso de Kast hubo una caída de 7 puntos en la percepción negativa de su figura política. Me llamaba la atención. ¿Una caída en la negativa? En la negativa, sí. Claro. Antes era 50% y ahora está en 43%. Sí, y Toá y Marcel tuvieron baja de 12 antes que se hiciera público el amor. Claro, no sabemos todo. Claro, por eso digo que no podemos medir eso, no sabemos todavía cómo va a impactar eso en la carrera presidencial. Sí. Yo soy de los que cree, y esto lo podemos conversar cuando salga la CEP de la próxima semana, ¿cierto? Yo soy de los que cree, la cadena de la próxima semana o la siguiente que salgan, yo soy de los que creo que en general, puedo equivocarme y después me como mis palabras aquí, ¿cierto? Sé que me equivoco, pero yo creo que en general los chilenos ven esto con buenos ojos. No digamos con buenos ojos en el sentido, uy, ahora voy a votar por todo. No. Pero lo despenalizan de alguna manera. Lo de Toá y Marcel. Sí, la relación amorosa. Sí. Especialmente el votante no obligado, el votante apolítico, el votante... porque claro, si tú ya eres de derecha, tú ya te construiste un argumento para decir que esto es tráfico de influencia, que esto es impermisible, ¿cierto? O sea, y si eres del otro lado, si eres oficialista, ya construiste un argumento para decir que esto es maravilloso, ¿cierto? El triunfo del amor, sigo romántico y otras cosas más. Pero... a la gente que no está tan metida en la conversación política, yo creo que esto no le genera mucho ruido. Creo yo. Por eso cuando la UDI va a Contraloría, que era como de esperarse, ¿cierto? Yo creo que esas cuestiones terminan por alejar más bien a la población que sumarla. Ajá. Y yo creo que la razón, lo hemos conversado aquí también, la razón por la cual Kaiser o Kast, pero principalmente Kaiser, tienen cierto atractivo para el votante no obligado, para el votante obligado. No sé si lo hemos conversado antes, pero es bien interesante ver cómo la CEP no lo hace, pero hay otras encuestas que subdividen entre el votante habitual y el votante que no votaba pero ahora está obligado. Ok, sí. Y los que te dicen que votan siempre, ahí a Toá y a Matei les va relativamente bien, y a Kaiser y Kast relativamente mal. Pero cuando les preguntas a los que no votaron, los que no están habituales, a los que no están habituados a votar. Los obligaste el 2022, los obligaste el 2023 y de mala gana, pateando la perra, fueron a las urnas, ese votante, que un paper que acabo de leer le llama el votante retraído, ¿cierto? Que no participa en la discusión política y lo metiste a la fuerza, ese votante votó 9 de 10 por el rechazo, y ese votante que está un poco en contra de todo, más encima ahora que lo está obligando y quiere ocupar el voto para mandar a la cresta a los políticos, claro, encuentra en Kaiser un buen vehículo. Cierto. Porque además Kaiser tiene un discurso muy anti-establishment, antipolítica, que es peludo, por decirlo de alguna manera, que Matei y Toá lo puedan encarnar, porque son figuras de mucha trayectoria. Claro. Sí, tal cual. Bueno, pero en su momento yo siempre lo recuerdo a propósito del Lagos Lavín del 98. ¿99? Del 99 y 2000. 98, 99, sí. Que Lavín decía, yo no soy político, pero nunca le alcanzó ese discurso. Finalmente. Bueno, cerca. O sea, en la práctica nunca le alcanzó. Sí, es cierto. Y hemos escogido siempre políticos de alguna manera, pero es interesante cómo hasta los políticos, Bolsonaro fue diputado como 5 veces antes de ser presidente y ganó una candidatura presidencial presentándose como outsider. Sí. Como que yo no tengo nada que ver con esto. Exacto. Kast también lo hizo exitosamente en la última campaña, no ganó, pero le fue bastante bien diciendo yo no tengo nada que ver con estos políticos, siendo que había sido diputado. Mira dónde llegó. Y ministro. Y mira dónde llegó. Y había sido ministro. Cristóbal Belolo ha estado con nosotros como todos los miércoles en su columna semanal aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal. Un abrazo. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Chao, chao.